Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Veritate, esta vez con un invitado especial también, con el profesor Enrique Martínez, al cual le paso inmediatamente la palabra para que se introduzca y nos cuente un poco quién es y a qué se dedica. Adelante, profesor. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecido además por la invitación a participar en este podcast. Y bueno, pues me llamo Enrique Martínez, eh, soy profesor de filosofía en la Universidad Abat Olivaceu de Barcelona. Mm, Yo estudié en la Universidad de Barcelona en el marco de la Escuela Tomista de Barcelona, teniendo grandes maestros como Francisco Canals, José María Petit, eh, José María Alsina, Eudaldo Forment, mm, pues Antoni Prevosti, en fin, la verdad, una bendición haber podido tener todos estos maestros para mi formación y ahora pues miro de trasladar a otros pues lo que he recibido, ¿no? Eh, Estoy además en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Valmesiana, de donde soy director, así como de la revista Espíritu, que cuenta ya con más de 70 años. Y, y también, entre otros lugares, pues estoy en la Pontificia Academia de Santo Tomás de Roma, en el Vaticano, en donde, pues, como miembro ordinario, en este caso, además, estoy en el consejo directivo de la misma, ¿no? Estoy casado, tengo hijos y nietos, por tanto, soy abuelo y pertenezco a una asociación que se llama Scola Cordis Jesu, la Escuela del Corazón de Jesús. Hoy muy felices por cuanto que se ha publicado la cuarta encíclica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, después de Annum Sacrum, Miserentissimus Redemptor, Aurietis Aquas y en el día de hoy, pues Dilexit Nos, ¿no? Bueno, muchas gracias, todo muy interesante. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser particularmente el de la educación a partir de Santo Tomás o la educación tomista. Y creo que sería interesante para todos abrir, digamos, la discusión con una pregunta que parte un poco también de experiencias cercanas a mí. Mi novia trabaja en un colegio como psicóloga y siempre ella me cuenta de que, bueno, me ha contado últimamente, de el nivel de, entre todo, de pesimismo y frustración por muchos maestros y hay muchos conflictos que sienten que no le pueden brindar nada a los estudiantes o que su trabajo no es tomado en serio y siempre también hay un conflicto entre los padres y maestros. Ambos se echan la culpa o se echan las responsabilidades unos a otros sobre quién tiene que liderar la educación de los niños, etcétera. Así que, como entrada, yo preguntaría, ¿cómo ve usted la educación en general en nuestros días? Pues sí, es cierto que es una constatación muy experiencial, ¿no? Tenemos todos constancia de que en muchos ambientes educativos en la escuela, pero también en el seno mismo de la familia, hay mucho pesimismo. Y yo lo he visto en familias que tienen una intención muy sincera, muy recta de educar a sus hijos, ¿no? Pero aún y así se constata pues un pesimismo, ¿no? Y esto es digno de ser considerado. Vale la pena preguntarse qué es lo que está sucediendo en la educación, ¿no? Para que se dé esta situación como de pesimismo, ¿no? Si ustedes conocen el, pues la obra Fausto de Goethe, el gran escritor del romanticismo alemán, verán que al inicio aparece el doctor Fausto
que ha buscado la sabiduría, una sabiduría muy particular, ¿no? Porque es una sabiduría un tanto demiúrgica, ¿no? Que quiere tener poder para transformar las cosas, ¿no? Pues, y esto en la educación también se da, ¿eh? Una especie de deseo de ser un mago capaz de dominar y de controlar, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en el Estado, pero no solo. ¿M? Entonces, bueno, pues el doctor Fausto está como muy abatido ahí en su despacho, en su gabinete, solo, abatido. Hay una expresión muy tradicional que se ha perdido, que es acídico o acédico, ¿eh? Sirven las dos, pero acidia, pues parece que habla más como de, significa más acidez, una acidez del alma. Ese era un pecado capital, la acidia, y hoy se ha sustituido por la pereza, pero no es exactamente lo mismo. La acidia es una acidez del alma, que no gusta lo que es bueno, no lo gusta. Entonces, claro, pues eso es parecido a lo que sucede en la educación, ¿no? Hay como un disgusto por algo tan bueno, noble, valioso como es la educación, ¿no? Y por eso em, Santo Tomás explica, cuando habla de la acidia, que uno al final tiene que huir de esa tristeza, porque ya lo decía Aristóteles, nadie es capaz de soportar mucho tiempo en la tristeza y entonces huye. Y huye de muchas maneras. Huye con muchos proyectos, por ejemplo, variabilidad de proyectos. Piensen en la educación. Venga, ahora un proyecto, otro, una metodología, otra metodología, esta nueva, vamos cambiando continuamente, libro de texto, cambiando, cambiando, cambiando. Otra es la inquietud corporal, dice. Eh, no, claro, yo ya soy abuelito, entonces cuando yo estudiaba en el colegio, mm, estábamos quietos en el aula. Oye, eso es una utopía. Es un ritmo vertiginoso el que. Pero luego hay otra huida de la tristeza que es la verborrea. Palabras, palabras, palabras que son vacías, como aquellas de las que hablaba Platón en el diálogo Fedro, ¿no? Palabras que corren sin nadie que las defienda, que van, pues eso, ¿no? De uno a otro, como estas de la inteligencia artificial, sin nadie que las defienda. Palabras huérfanas. Y esto pasa en la educación. Y por último, el activismo. ¿No? Muchas acciones hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, huyendo del contemplar. Y esto es lo que mi maestro Canals definía en la sociedad actual. Es una sociedad fáustica, una sociedad del hombre que al modo de Fausto está resentido contra la verdad por no haberla conseguido dominar, está resentido contra la verdad y se revuelve contra ella con un activismo en el que no busca descanso. Y esto es lo que caracteriza a nuestra sociedad. La educación se ve profundamente afectada por esta situación y de ahí que, lógicamente, los padres, los maestros y los mismos alumnos se sientan perdidos en esa sociedad fáustica en la que no hayan contemplación, descanso, gozo de la verdad. Y las consecuencias son esas. Así un poco como para contextualizar, ¿no? La situación de la educación en nuestros días. Sí, claro. Y bueno, uno usualmente relaciona de manera casi automática, ¿no? La educación con un maestro, ¿no? La educación va de la mano con los maestros y parece que vivimos en una sociedad sin maestros.
Eh, ¿A qué maestro nos recomendaría? Aunque asumo que muchos sospechan la respuesta. Sí, 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 y está bien que la sospechen, y está bien que la sospechen, pero vamos a ver, todo esto que acabo de describir lleva a que no haya maestros a quien acudir, porque estos se sienten tan profundamente abatidos que se ponen una coraza para protegerse porque no se sienten esperanzados, falta esperanza. Y entonces por eso se encierran y no se abren a la educación, ¿no? Sin embargo, pues la providencia dispone que haya maestros. Si ustedes buscan en la Suma Teológica de Santo Tomás, miren, este podría ser un buen maestro. Si buscan en la Suma Teológica de Santo Tomás, en la primera parte, después de hablar de la existencia de Dios y de las propiedades divinas, habla también de su acción, de sus operaciones, de la creación y luego del gobierno del mundo. El gobierno que ha creado para que alcance su fin. Que eso es gobernar. Gobernar significa dirigir aquello que uno tiene encomendado para que alcance el fin que le corresponde, ¿no? Bien, pues la tarea que pone e identifica Santo Tomás como la más propia en la que el hombre colabora con el gobierno divino del mundo es la enseñanza. Tremendo, ¿eh? O sea, esto es para que los padres y maestros que se sienten abatidos reconozcan su dignidad. ¿Eh? Algo así como la exhortación del Papa San León Magno en el Sermón de Navidad, ¿no? Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Bueno, pues reconoce, oh educador, tu dignidad. Es la más importante, la más próxima colaboración que hace el hombre con el gobierno divino del mundo. Bueno, pues esto nos lo enseña Santo Tomás. La providencia de Dios ha dispuesto que haya maestros. Pues Santo Tomás es un buen maestro a quien acudir. Decía el Papa Pío XI en la Studiorum Ducem, en esta encíclica. Id a Tomás. Así como en su tiempo, pues el Señor dispuso que los israelitas fueran a José, id a José para buscar trigo, en aquel tiempo de sequía, de carestía, pues en estos momentos de carestía de la verdad, id a Tomás. Por tanto, Tomás de Aquino, Santo Tomás, el doctor común de la Iglesia, el doctor humanitatis, el doctor angelicus, ¿m? Pues es quien puede proveernos con su magisterio de aquella verdad que tanto ansía el corazón del hombre, también en lo que se refiere a la educación. La Iglesia siempre lo ha propuesto así, siempre. Entonces, bueno, pues escuchemos a nuestra Santa Madre y Maestra, la Iglesia, que nos indica a quién dirigirnos, a Santo Tomás de Aquino. Sí, exacto, muy interesante y enriquecedor, diría yo, porque no escogemos a Santo Tomás por un mero libre albedrío, que escogemos a un autor dentro de la tradición, sino un autor que ha sido recomendado, diríamos, constantemente desde su canonización casi por el magisterio, ¿no? Y bueno, y a lo mejor sería importante comenzar definiendo, ¿no? Como un buen escolástico, ¿qué es la educación? ¿Cómo definiríamos la educación? Bien, pues si estamos buscando en Santo Tomás una luz acerca de la educación, vamos a ver dónde nos habla de la educación. Pues bien, si uno busca, encontrará
que en el comentario al libro de las sentencias, comentario al libro cuarto, la distinción 26, se pregunta a Santo Tomás si el matrimonio es algo natural. Se hace esa pregunta y responde que sí, que el matrimonio es algo natural. Dice, hay dos maneras en que algo puede ser natural, ¿m? O bien porque le viene dado ya sin más por naturaleza, o bien cuando uno incluso elige dentro de lo que es su inclinación natural, pues en este caso, por ejemplo, a la otra persona con la que casarse, ¿no? Pues bien, en este sentido, el matrimonio, aunque haya elección, y el aunque aquí no es muy correcto, ¿no? Digamos, habiendo elección, el matrimonio es algo natural. ¿M? Y dice, y es natural porque la naturaleza no tiende solo a la generación de la prole. Hay una inclinación natural a la generación de la prole, por supuesto. ¿Eh? Pero dice, pero no solo a esto. Eso lo explica muy bien además cuando comenta la ley natural, ¿no? Prima secunda de la Suma Teológica, cuestión 94, artículo 2. Dice, no solo inclina la naturaleza a la generación de la prole, sino a llevarla a su perfección, porque todas las causas tienden a llevar sus efectos a la perfección, ¿no? Y para eso está la crianza. ¿Mm? La crianza corpórea, ¿no? Se trata de alimentar al niño. ¿Mm? Yo tengo nietos, ¿eh? Están muy majos todos ellos, ¿eh? Muy hermosos, claro, porque sus papás, ¿eh? Los están criando muy bien, ¿eh? Pues con buen alimento, en fin. ¿Mm? Pero no solo la crianza, también y sobre todo la educación. La naturaleza tiende a la generación, a la crianza y a la educación de la prole, que la define entonces de esta manera. Es la promoción de la prole hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. La promoción de la prole de los hijos hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, según lo que le corresponde por naturaleza, no lo que nos ha dicho así a nivel social, lo que está de moda, una cosa accidental, no, no, lo que es el hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Y esto esta es otra de las maneras que tiene Santo Tomás de decir que el hombre colabora con el gobierno divino del mundo, con la formación, o sea, con la generación de los hijos, con su crianza, y entonces, como más perfecta, la educación, por cuanto que el hombre no solo se caracteriza por su cuerpo, sino sobre todo por su alma. Y entonces, si la crianza es como la alimentación, la nutrición del cuerpo, la educación es la alimentación, la nutrición del alma. Y se trata no solo de engendrar corpóreamente, sino espiritualmente. Y por eso dice, se puede afirmar, en este caso con un gran autor que es Antonio Millán Puelles, que la educación es una segunda generación. Es la prolongación de la generación. Esta definición de Santo Tomás tiene una gran profundidad, mucha riqueza, y yo invito a pensarla, a considerarla, a contemplarla. De hecho, el Papa Pío XI, en la encíclica Divini Ilius Magistri, asume íntegramente la doctrina de Santo Tomás sobre la educación, y en particular esta definición, que cita literalmente. Muy, muy, muy interesante. Eso era algo que no sabía, que estoy seguro que muy poca gente lo sabe, ¿no? Entonces, sí, sí.
Claro, desde un sentido tomista uno siempre dice que todo se define por, bueno, no sé si todo, pero lo más importante de la definición es el fin, ¿no? Porque el fin, digamos, es la causa final es la causa de las causas. Entonces, si el fin de las, podríamos decir que el fin de la educación es el estado de virtud, eh, tendríamos que ahora examinar, diría yo, qué es el estado de virtud, ¿no? Muy bien. Pues sí, el fin es la causa de las causas, ¿eh? Eso está muy bien dicho, ¿eh? Y con el fin se define todo lo que sea operativo. ¿M? Todo lo que es acción se define siempre por el fin. ¿M? Todo se define por su objeto. ¿M? En el caso de la acción, lo que especifica es el fin, que eso es aquello a lo lo que se pretende, ¿no? Bien, bueno, dicho esto, entonces el fin de la educación, lo acabamos de ver, es el estado del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. ¿Y qué es la virtud? Ya lo dice Aristóteles, una segunda naturaleza. Una segunda naturaleza porque, bueno, el hombre no es engendrado, digamos, no es creado como los ángeles, ¿no? Que ya están perfectos en su naturaleza. El hombre es sustancia corpórea, pues tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tanto corpórea como espiritualmente. Y entonces, en ese crecimiento, requiere para realizar las operaciones que le corresponden, porque el hombre tiene que realizar unas operaciones y en esas operaciones se encontrará su perfección. Sobre todo la operación última y fundamental que es la de la contemplación de Dios, en donde el hombre descansará plenamente, por la misericordia de Dios, por supuesto. Pues entonces, en esas operaciones requieren pues un fortalecimiento. ¿No? Y ese fortalecimiento es el del hábito. El hábito es una disposición estable, ordenada, a realizar con perfección la operación. ¿Mm? Esto lo vemos en el ámbito, por ejemplo, corpóreo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el ámbito físico, si uno hace ejercicios, pues entonces puede llegar no sé, a ser un buen gimnasta, ¿no? Eh, no, ahora no se trata de hablar de mis defectos, ¿no? Pero si yo ahora me pusiera a hacer ejercicios gimnásticos, de verdad apaguen la cámara, ¿eh? Porque sería un desastre, o sea, no, no, pobre de mí, ¿no? Claro, si me pusiera, y no lo voy a hacer, a entrenarme y tal, pues entonces a lo mejor conseguía mejorar un poquito. ¿Eh? O cuando uno toca un instrumento, ahí sí que ya podría hacer alguna cosa mejor, ¿no? Si uno toca un instrumento, pues al principio, imagínense el que toca el violín. Al principio es un desastre, ¿eh? No sabe, suena fatal además, ¿eh? Y le cuesta mucho, no sabe dónde poner los dedos. Y aquello suena tan mal que desagrada a todo el mundo. ¿Eh? Alguien que esté aprendiendo a tocar el violín, que se encierra en un sitio bastante insonorizado, porque parece un gato ahí que le están. Ahora, cuando es virtuoso del violín, es fácil, le resulta fácil. Y además persevera, claro, porque le gusta, suena bien para él y para los demás. Entonces, es fácil entonces perseverar. Bueno, pues esto que he dicho de lo corpóreo, del arte, ¿no? Mm, también del ámbito moral o del ámbito especulativo, teorético, intelectual. Porque el que comienza a practicar una virtud le cuesta, no lo hace bien y es fácil que abandone. Pero cuando uno ha adquirido la virtud, no le cuesta. El que es justo, no le cuesta ser justo. El que es casto, no le cuesta ser casto. El que es prudente, no le cuesta ser prudente. Y lo mismo con las virtudes intelectuales, ¿no? El que tiene el hábito de la ciencia, la virtud de la ciencia, sabe demostrar, argumentar con facilidad, ¿no? Etcétera.
y por eso uno persevera. Y entonces uno gusta de los actos virtuosos, se goza en las acciones justas, prudentes, fuertes, moderadas. Él gusta de su propia ciencia, de su propio entendimiento, de su propia sabiduría, ¿no? Eso es la virtud. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquello a lo que uno está inclinado por naturaleza se manifiesta más claramente. Si quiere uno conocer qué es la naturaleza del hombre, que mire al hombre virtuoso y no al hombre vicioso. En el hombre vicioso, la naturaleza humana está oscurecida y no se ve con claridad. Pero en el hombre virtuoso, uno puede descubrir con mucha claridad qué es el hombre. Bueno, pues la virtud es, por tanto, una segunda naturaleza. Se manifiesta la naturaleza humana con más claridad. Lo que pasa es que dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, ¿no? Qué grande Aristóteles, ¿eh? Un gran maestro, pero Santo Tomás más. Entonces, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice que el hombre está llamado a vivir en sociedad, es una inclinación natural, y que la virtud ¿eh? Permite no solo una vida humana individual, sino una vida social más perfecta, más gozosa. Bien, ¿no? Lo que pasa es que dice, pero la vida social no se ordena solo a que el hombre sea virtuoso, o incluso a que los hombres compartan entre sí esa virtud en la amistad, que es un fin más importante, ¿eh? La vida amistosa en la cual uno comparte su vida virtuosa. El último fin de esta vida social virtuosa y amistosa, dice, es la contemplación de Dios. Por tanto, toda la virtud no se ordena a ser virtuoso, sino a contemplar a Dios, porque el fin del hombre es la felicidad. Y todas las ciencias y todas las artes se ordenan a algo uno, que es la perfección del hombre, esto es su felicidad. Y la felicidad, ya lo dice Aristóteles al final de la Ética a Eudemo, no está en otra cosa que en contemplar a Dios. Fíjense, por tanto, a dónde conduce la virtud. Claro. Muy, muy interesante. Muchas gracias por tan precisas aclaraciones. Eh, bueno, entonces tenemos ya la educación, que, digamos, tiene como tarea, digamos, la promoción de la virtud, del estado de la virtud en el educado. Eh, ¿Y a quién entonces le pertenece principalmente, digamos, ese rol, esa tarea de la educación? Bien, esto es también muy importante, porque cierto es que el agente se define en función también del fin, ¿no? Y así, pues el carpintero será el que se dedicará a las tareas cuyo fin sea pues hacer mesas y el pintor pues a pintar, etc., ¿no? Bien. Bueno, pues la adquisición de la virtud le corresponde a cada hombre. El hombre tiene que adquirir la virtud, ¿no? Lo que pasa es que todos somos indigentes. El hombre necesita de otros. Y necesita de otros primero para ser engendrado. Evidentemente, nadie se engendra a sí mismo, ni nadie se alimenta a sí mismo. Piensen en el niño pequeño. Pues tampoco nadie se educa a sí mismo. Necesitamos maestros, necesitamos educadores. Y esos educadores son principalmente aquellos a los que corresponde por naturaleza engendrar, criar y educar, que son los padres. Es una tarea que por naturaleza corresponde a los padres y eso nos ayuda incluso a entender mejor lo que es el fin de la educación. Porque una cosa es
la adquisición de la virtud. Y otra cosa más específica es el fin de la educación en la vida familiar. El fin de la educación en la vida familiar, lo dice Santo Tomás, consiste en que el niño llegue a ser adulto, llegue a ser capaz de obras de adulto y por tanto se valga por sí mismo. La educación parte de esa indigencia, pero tiene que alcanzar una plenitud, y esa plenitud es la vida propia del adulto, ya sea en el ámbito técnico, cuando uno ya sabe hacer bien una cosa por sí mismo, ya sea en el ámbito intelectual, cuando uno sabe argumentar por sí mismo, ya sea en el ámbito moral, cuando uno sabe tomar por sí mismo, elegir por sí mismo los medios para alcanzar el fin. Y eso es lo que corresponde a la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es, por tanto, el fin de la educación, de la educación moral. Por tanto, los padres tienen que educar a los hijos en orden a hacerlos prudentes y que puedan valerse por sí mismos. ¿Y qué puede hacer entonces el niño cuando se vale por sí mismo? Entonces, comprometerse para toda la vida en un matrimonio y poder entonces engendrar, criar y educar a sus hijos. Por tanto, los padres están inclinados por naturaleza a formar los futuros padres. ¿Sí? Este es el núcleo fundamental de la educación. Y entonces uno podría decir, ¿y entonces qué hacen los maestros? Bueno, los maestros tienen una función subsidiaria con respecto a esta de la educación paterna. Es cierto que si pensamos en la vida intelectual, los padres no están para enseñar a hacer integrales a los hijos en el ámbito de las matemáticas, ¿no? A lo mejor sí, si les ayudan, no digo que no, por supuesto, pero eh, el- en el ámbito, por ejemplo, intelectual, los padres están ordenados a formar aquellas virtudes intelectuales que son fundamentales, ¿no? Una sabiduría, incluso metafísica, espontánea. Que el niño sepa que hay bien y hay mal, que hay verdad y hay falsedad, que el hombre tiene alma y es libre, que el hombre está ordenado a la felicidad y que esto consiste en la contemplación de Dios. Esto sí que lo educan los padres en los hijos en el ámbito intelectual, ¿no? Pero luego, pues, no sé, las cuestiones matemáticas, pues, no sé, de las derivadas, las integrales, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? O cuestiones de orden histórico, esto, aunque también lo fundamental sí que se enseña en casa, pero luego ya viene la escuela, pues, a desarrollarlo y tal, pensando en el ámbito luego también profesional, etcétera, ¿no? Incluso esta educación en el ámbito intelectual, la enseñanza, se ordena de forma parecida a lo que decíamos antes, a que aquel que está aprendiendo pueda luego llegar a ser maestro de otros. Y eso es lo que se llama el doctor. El doctor es el que enseña. Entonces, tradicionalmente, la enseñanza culminaba en aquel que obtenía el grado de doctor y por tanto podía enseñar a otros, ¿no? Hoy en día la cosa ha cambiado mucho, pero en fin, ahora no se trata de entrar en esto, sino de ver quién es el principal educador, ¿no? En el ámbito moral es claramente son los padres, ¿no? En el ámbito intelectual, en lo esencial, son los padres y luego los maestros que tienden a formar maestros de otros en el ámbito que sea, ¿no? Y por eso la escuela tiene una función subsidiaria con respecto a la educación de los padres, ¿no? Los padres no tienen que decir, bueno, pues ya para la educación que se ocupen en el colegio. Claro que el colegio tiene que sintonizar con la educación paterna, pero lo que no puede es sustituir a los padres. Fíjese que Santo Tomás dice que nadie puede bautizar a los hijos de otros sin consentimiento de los padres, a no ser que sea en peligro de muerte, ¿eh? Pero nadie puede bautizar a los hijos de otros sin el consentimiento de sus padres, porque eso sería contra la ley natural, porque
estaría bautizando a quien luego no va a recibir la enseñanza que corresponde en la fe. Entonces sería frustrar aquel bautismo y eso sería, además, contrario a la ley natural, porque los padres son los que tienen esa potestad con respecto a sus hijos, ¿no? Por tanto, los padres son los que tienen la potestad de elegir la escuela a la que tienen que llevar a sus hijos frente a todos esas intromisiones del Estado que quieren imponer, etcétera, ¿no? Los padres son los que tienen que elegir también el ideario de aquel centro que va a educar a sus hijos, ¿eh? Y no que lleven a sus hijos a un centro donde les vengan ahí pues con la ideología de género, ahí en el aula, pues a hacer en fin, barbaridades, ¿no? En el ámbito formativo, ¿no? Que es de formar más que formar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto, por tanto, hay que tenerlo muy, muy en cuenta y es muy importante para entender bien la educación. Un matiz, los padres si quieren educar en la virtud, tienen que partir de algo y es de que tienen que ser virtuosos. Si un matemático no sabe hacer integrales, no podrá enseñar integrales a los alumnos. Si unos padres no son prudentes, no podrán educar en la prudencia a sus hijos. Eso también importa tenerlo presente. Sí, ahora que menciona esa posición de Tomás de que no se le puede bautizar a un niño contra el deseo de sus padres, eh, que de hecho algunos lo conocen porque hubo un gran debate después durante la época de la colonia y el virreinato contra los franciscanos que tienen una opinión distinta por el escotismo. Tiene un montón de consecuencias y te dice mucho, te revela mucho el pensamiento de Santo Tomás en realidad. Antes de pasar al siguiente punto, brevemente me gustaría preguntar, ¿qué pasa si en la familia o los padres no son virtuosos y no pueden enseñar la virtud o no enseñan la virtud? ¿De quién sería a quién se le, digamos, se le delega la tarea de educar a los niños? Los, vamos a ver, aquí no, tampoco se trata de que seamos cátaros y que pensemos que solo pueden educar a aquellos que son, en fin, los perfectos en la virtud, ¿no? No, no, todos somos muy imperfectos, pecadores, pero eso no quita la patria potestad con respecto a la misión de educar. Lo que pasa es que unos padres que reconozcan sus limitaciones, entonces lo que tienen que hacer es, por aquella amistad que decía antes que es tan importante en la vida social, buscar apoyo de aquellos que reconozcan que son más virtuosos. Y entonces, bueno, pues iba a decir, no pasa nada con que uno no sea virtuoso. Sí, sí que pasa, por supuesto. Pero, ya digo, eso no quita la obligación de los padres de educar a sus hijos, pero estos tendrán que entonces buscar ayudas, ¿eh? Y siempre todos tenemos que buscar ayudas. Y buscar ayudas de, pues, otras familias que se vean virtuosas, de manera que los hijos además tengan como amigos a los hijos de esas familias en donde también pues hay una educación en la fe, en la virtud, etcétera, ¿no? Y luego escuelas en donde esto pues también vengan en ayuda de las limitaciones que tienen los padres a veces pues también en su vida virtuosa, ¿no? Entonces, solo casos gravísimos, podría pensar en que los padres no tengan la patria potestad, ¿no? Pero lo ordinario es que, aunque uno pues no tenga la virtud perfecta, no obstante, sigue teniendo la obligación de educar a sus hijos en la virtud, eso sí, con la ayuda de otros más virtuosos que él. Muchas gracias por la respuesta y creo que, no sé, al menos en mi mente hemos completado casi todo el esquema de las cuatro causas en Santo Tomás, porque sabemos la final, la eficiente y la material, podríamos decir que son los niños. Eh, y ahora sería la pregunta de cómo se educa, cuál es la causa formal de la educación. ¿Visto?
está muy bien preguntarlo en este momento porque lo habitual es empezar por ahí. Lo habitual es, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Cómo hay que hacer? Venga, metodologías, metodologías, metodologías. No, no, pero, a ver, primero piensa a dónde vas. Luego piensa quién es el que tiene que dirigir el barco, ¿no? Y con qué materiales. En este caso, cuál es es muy importante, y eso lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Pues la causa material, ¿no? El niño, su, pues, con qué contamos, ¿no? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son qué es lo que ya sabe? ¿Eh? ¿Tiene virtudes o no? En fin, partir de todo esto también es fundamental para educar, ¿no? Conocer bien al niño para entonces el padre adaptarse, a bajarse a la condición del niño. Y esa ya es una primera y fundamental metodología. Dice Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio, que la educación es una limosna espiritual. Es decir, es una obra de misericordia por la cual uno se abaja para elevar. No se abaja para quedarse abajo. ¿Eh? Eso a veces se entiende mal, la misericordia, ¿no? Me siento en la mesa de los pecadores para quedarme ahí en la mesa de los... No, no, se trata de elevar. ¿Mm? Y entonces la primera regla es metodológica, es que por amor al niño, aquel al que uno está educando, por su bien, buscando su bien, entonces uno se abaja para que entonces pueda comprender lo que se le dice, pueda experimentarlo, etcétera, ¿no? Esto en el ámbito intelectual está muy claro. Si usted coge la suma teológica, el inicio, el prólogo, bueno, pues la suma teológica la escribe Santo Tomás para unos estudiantes en Roma que no estaban tan bien preparados como en París, ¿no? Y entonces dice, pues como no estáis preparados con carne, para tomar carne, pues tomad leche. Y entonces escribe la suma teológica adaptándose al nivel que tenían los estudiantes en Roma, ¿no? Pero con ánimo de elevarlos. Bueno, y así, esta es una primera característica eh, metodológica fundamental de toda educación, ¿no? Pero hay más muy interesantes, ¿no? En un sermón, sermón Puer Jesu, Santo Tomás explica, es un sermón, y entonces está comentando un texto evangélico, el texto de Lucas, de San Lucas, en donde dice, y el niño Jesús crecía en edad, en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres, ¿no? Y luego añade, y María conservaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Bien, pues va comentando ese crecimiento en edad, el crecimiento en sabiduría, el crecimiento en gracia, ante Dios y ante los hombres, ¿no? Cuando habla del crecimiento en sabiduría, dice, ¿y qué se requiere para crecer en sabiduría? Y eso se puede extender a todo lo que es la educación. Dice, primero, escuchar de buen grado. Esa es la primera condición que dice. Por tanto, en la metodología educativa hay que saber promover que el otro escuche de buen grado. Es una actitud del otro, ciertamente, pero hay que saberla promover. ¿Eh? Por eso dice Santo Tomás, hablando, por ejemplo, de la honestidad, que, la, que para mostrar la verdad hay que mostrarla en su esplendor, con su belleza, para que esto atraiga el apetito y entonces uno busque el bien, ¿no? Bueno, pues hay que saber abajarse para que uno escuche de buen grado. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay que saber, dice, preguntar diligentemente.
Entonces, cuando uno educa, cuando uno enseña, tiene que saber promover preguntas en el alumno, en el niño, en el que escucha, saberlas promover de tal manera que uno luego también las escuche y las responda, que el maestro sepa dar respuesta a las preguntas que le hacen, ¿no? Pero eh, no frustrar esta capacidad de interrogación que tiene Santo Tomás de niño. Iba al monje ahí en Benedictino, ahí en Montecassino, y le preguntaba, ¿y quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, esta pregunta es la que le mantuvo durante toda su vida, hasta que al final recibió, durante toda su vida recibió la respuesta, ¿no? Por parte pues, en fin, de la providencia divina que le fue, pues mostrando, ¿no? Las diversas verdades, pero al final, ya cuando estaba próximo a morir, entonces se escuchan del crucifijo allí en San Domenico Maggiore, en Nápoles: bien has escrito de mí, Tomás. ¿Qué quieres en recompensa? Y entonces Santo Tomás respondió, y esa es la mejor lección de Santo Tomás: nada más que a ti, Señor. Bien, pues nosotros tenemos que aprender a preguntar para que podamos luego, que es la tercera cosa que dice en el sermón por yeso, responder prudentemente. ¿Eh? Entonces, el que escucha hay que promover que pregunte, pero también que responda, pero que responda prudentemente. No, no tiene que responder cualquier cosa, sino aquello en donde uno pueda realmente saber. Porque no se trata de ir promoviendo que uno diga tonterías, ¿no? Sino de que uno realmente vaya entendiendo y manifestando en sus palabras aquello que ha entendido. Piensen que la educación se dirige primero al entendimiento, y nuestro entendimiento está para algo, es para entender, y entonces manifestar con palabras lo entendido, y esta será la luz por la cual uno luego obrará y crecerá en la virtud, ¿no? Pero la caridad, que es la máxima de las virtudes, en la verdad. Entonces, cuando uno se dirige al entendimiento, está para que la verdad la haga suya y no la acepte simplemente por el dictado de otro. Un maestro mío, José María Petit, explicaba que es muy distinto el liderazgo que el magisterio. El liderazgo, uno sigue al líder solo por voluntad, mientras que en el magisterio uno sigue al maestro porque aprende de él la verdad y la hace suya. Por eso no tiene ningún problema en decir que lo ha recibido de este maestro, mientras que en el otro caso uno sigue al líder y cuando quiere ser líder lo tiene que apartar y ponerse él. Sin embargo, el que es maestro y ha sido discípulo sigue recordando con piedad a sus maestros, ¿no? Por los que siente agradecimiento y dice, sí, esto lo he aprendido de este, del otro, ¿no? Esto es responder prudentemente. Esto es decir, sí, yo he entendido y digo que esto es así. Y por último, dice, y hay que meditar en profundidad. No basta aprender una cosa. ¿eh? Esto uno tiene que llevarlo al corazón, como la Santísima Virgen. Llevarlo al corazón y allí tiene que hacerlo vida. Tiene que con la verdad ordenar su vida. Y entonces en esa meditación, en esa contemplación de la verdad, con la vida ordenada desde la verdad con virtud de sabiduría, porque de sabios es ordenar, sapientibus es ordinare, pues entonces ordenada la vida, entonces uno puede
dirigirse a otros para enseñar, para educar en la familia, para enseñar en la escuela, para gobernar la patria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues saber escuchar con atención, preguntar con diligencia, responder con, eh, con prudencia y meditar en profundidad. Esos son métodos que normalmente no se encontrarán en las metodologías de las pedagogías contemporáneas, pero que son de una profunda sabiduría. Sí, la verdad que suena que lo son definitivamente. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que la última pregunta pues la respondemos a lo mejor en lo que queda. Eh, yo he estado repasando también su libro sobre ser y educar, y al final habla usted de educar en las virtudes teologales, que, bueno, solo son infundidas en nuestros corazones mediante la gracia divina, por ejemplo. Entonces, se necesita, para ser un buen educador en ese nivel, digamos, más sobrenatural, se necesita la gracia divina. Sí, se necesita para la educación, para toda educación, no solo para las virtudes teologales, para la fe, la esperanza y la caridad. La gracia se necesita para toda la educación. Pío XI, en esa encíclica Divinilius Magistri, eh, rechaza con toda fuerza el naturalismo pedagógico, aquel que piensa que uno por sí mismo es capaz con su naturaleza de conseguir. No, no. Y ese es uno de los problemas de la educación de nuestros días, que uno ha querido hacerlo todo con sus propias fuerzas, como Fausto, y al final pues se da cuenta de que no es más que un hombre, como le dice Mefistófeles ahí cuando le pacta con el demonio. Mefistófeles es el diablo, ¿no? Entonces cuando el hombre pacta con el diablo y tal, y al final dice, bueno, pues venga, yo quiero aquí sentir el poder que tú me das. No te das, no te das cuenta de que no eres más que un hombre. Esto toma de un salmo, ¿eh? Entonces, el hombre para todo necesita la gracia. La necesita no solo en el orden estrictamente sobrenatural, sino también para perfeccionar todo el orden de la naturaleza. Yo soy muy contrario a las escuelas en donde se separa por un lado de todo lo que es la educación y por otro sí, está a lo mejor incluso la capilla, pero como si no hubiera una vinculación entre ambas cosas. No, no, el centro de la educación es la gracia de Cristo nuestro Señor, ¿no? Y esto se tiene que notar en todos los ámbitos, ¿no? En la familia. En la familia es fundamental la educación en la fe. Lo dice además Santo Tomás, ¿no? Dice, la misión principal de los padres es el culto de vida a Dios en la educación de los hijos, ¿eh? El justo vivirá de la fe. Y por tanto, todo en la vida del hombre, en todo se requiere esa, esa vida de fe por la cual se ordena todo lo demás. Santo Tomás dice, claro que se necesita la revelación, y no solo para aquello que excede al hombre, sino incluso para aquello que es de razón natural y el hombre puede, porque si no, aquellas verdades tan importantes la conocerían muy pocos, con mucho esfuerzo y con muchos errores. Bueno, pues la gracia nos ayuda a perfeccionar todo lo que es del orden de la naturaleza. Hay una frase de Santo Tomás que nos ayuda a entender muy bien esto. Está al principio de la Suma Teológica. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Por tanto, la gracia no destruye la educación, sino que la perfecciona. La perfecciona en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, hasta en los ámbitos políticos, ¿no? Todo tiene que estar sobrenaturalizado para que pueda alcanzar incluso los fines naturales que le correspondan. Quien se confíe al Señor, que es el verdadero maestro, y se deje iluminar y educar por él, verá que siendo él el rey de su casa, que sea él el que reine en la familia, entonces los hijos alcanzarán aquella virtud
que uno buscaba para ellos como su bien. Muchas gracias, muy bien, sí. Me hace recordar, no me acuerdo de quién fue la cita, que decía que si quitamos lo sobrenatural de lo natural, no queda lo natural, sino lo infranatural. Entonces Así es. tiene que estar siempre unido. Y bueno, concluyendo ya últimas palabras, muchas gracias por todo lo que nos ha contado y nos ha dicho. ¿Qué literatura recomienda o para leer a alguien que se interesa por este tema? Bien, pues Santo Tomás. Si uno mira a Santo Tomás para todo lo que es la educación, aparte del Sermón por Jesús, ¿no? Que les he mencionado, todo el tratado de las virtudes es una maravilla, ¿eh? Ir estudiando virtud a virtud, esto le formará. Hay un dominico, el beato eh, Palau, que formó aquí en Barcelona unas escuelas de virtudes para padres y era como un catecismo de las virtudes según la Suma Teológica, un tratado como muy sencillo, pero que era de las virtudes según Santo Tomás y esa era la escuela para padres a la hora de educar a los hijos. Por tanto, yo recomiendo vivamente, por ejemplo, ¿no? Todo el Tratado de las Virtudes en la segunda de la Suma Teológica, ¿no? Luego también recomiendo, pues por supuesto, a Aristóteles en la Ética Nicomaquia, o Ética Nicómaco, ¿no? Ese también es un tratado extraordinario para... Pero si luego uno busca ya, pues, tratados así de educación, pues más... hay un librito que yo recomiendo mucho que es, aunque no se encuentra, pero se puede, digamos, conseguir de esas maneras así un poco, que es de Antonio Millán Puelles, La formación de la personalidad humana. Este está muy bien, la formación de la personalidad humana. Sigue a Santo Tomás, ¿no? Y luego, pues, las virtudes fundamentales de Joseph Pieper también es una obra que ayuda mucho, ¿no? Más obras sobre así de educación que La de puedan. usted. Bueno, las encíclicas, bueno, sí, eso, si también quieren, pues con mucho gusto. Pero las encíclicas, por estas que les he mencionado de Pío XI son realmente extraordinarias, ¿eh? Divini Lius Magistri y Studiorum Ducem, ¿eh? Estas dos son muy buenas, ¿eh? Luego hay muchos otros documentos del magisterio, por supuesto, ¿eh? Pero estas dos son profundamente educativas, ¿no? Y bueno, y al final dirigirse a nuestro maestro, que es el Señor, y pedirle a Él que nos enseñe interiormente, por medio de, sobre todo, de su palabra y de los sacramentos, de tal manera que al final sean los dones del Espíritu Santo los que nos enseñen interiormente, ¿no? Y eso es lo mejor para aprender qué es la educación. Definitivamente. Y muchas gracias nuevamente, profesor Martínez. Y espero, bueno, espero en algún momento poderlo saber y si es posible en el futuro, ojalá pueda volver al podcast. Muchas gracias. Un gusto a vuestra disposición. Un saludo a todos.